Bueno, con el calor que hace, muestro cómo tomo mate. Amargo. Caliente, pero ya se me está engualichando. Mm. Cuando uno dice eh, brinde, algo así. ¡Ay! Me manché, me cayó agua en el enemigo. Claro, ¿viste? Mi enemigo. Claro, eh, eh, no va acorde a mi sentimiento. Digo, parece que me olvidé de prenderme el arito, los dos aritos, arete franco, pero no, arito siempre el arito prensible, no es como esos piercing, soy afeminado, y si soy afeminado, ¿qué mierda me importa? Si yo salgo con una amiga tengo el otro, ¿eh? ¿Por qué no se meten en esos asuntos? Si tan maduros son y me dicen que yo madure, ¿eh? Yo no veo a ustedes cuando maduran, cuando vienen y se meten en la vida de los demás, ¿eh? Pero yo escuché, porque alguien me convirtió en homosexual. ¿Y qué? ¿Me voy a quejar entonces? ¿Si voy a pedir más respeto? Bueno, entonces ustedes tendrían que entender, féminas, tendrían que entender de razones cuando le fuerzan en contra de su voluntad, a su doctorcita, etcétera, etcétera. Tendrían que entenderlo. Nos tratan de acosadores, babosos, esto y lo otro. Pero cuando es al revés, no. Vienen con su pretexto de tamaño. Entonces yo tendría que decirle a ustedes. Nosotros tendríamos que decirle a ustedes. Entonces, ustedes no son féminas porque tienen el tamaño de sus miembros, tienen que operarse del tamaño de un átomo. Es la misma excusa. No vengan a llover por biodiversidad creyéndose que así van a darse de impunidad. Porque ustedes no entienden que una cosa es la incompatibilidad, pero ser tranquilos ustedes en sus negatividades, no discriminando al varón. Pero cuando ustedes nos discriminan en sus negatividades, en lo que llaman rechazo, ustedes no entienden que el varón, el hombre masculino, es sensible a eso y siente ultraje como ustedes sienten ultraje cuando alguien le fuerza contra su voluntad. No hay forma de hacerle entender. No, tengo que mirar al otro, que es un enano, que esto, que lo otro, para sentirme mejor. Entonces yo no veo a ustedes que cuando ustedes son las violadas, que miren a otras con menos suerte para sentirse mejor. No, está bien que manera de tener el universo. ¿Eh? Pero bien cuando nosotros nos han hecho un daño ustedes y nos culpan a nosotros. ¿Eh? Miren, dicen, piden carne. Piden acento animalón. ¿Para qué? Como esa que sale entrevistada y le dice, ¿a qué venía? ¿A qué venía? Centralizada, el burdel. Y le impone antinaturalidad. Piden carne, pero imponen y niegan la descarga que uno quiere. Y paga para eso. Pero no hay forma de hacer entender. No hay forma. Y vienen con sus galas de sermones sobre formalismo. Cuando ustedes han pensado con quienes eligieron en el momento, vienen a dar sus pretextos y se vienen a dar en viralización, incluso a hacerse la sanata. Y nosotros somos los abusadores. ¿eh? Bien cuando nos han abusado de nosotros en sus discriminaciones, pero malo cuando nosotros les hacemos razones. ¿Por qué nos tienen que detener a nosotros cuando nosotros les forzamos contra el y no a ustedes cuando nos fuerzan como ese pobre joven? No, está viendo el tiempo. No tenía libertad del chico. No, lo hicieron llorar. Que le diga, mirá, bueno, no puede ser otra cosa. Pero bien, siendo mujeres, no siendo forcejeadores en contra de su voluntad. En contra de nuestra voluntad. Pero no hay forma de hacerlo. No, y nos tienen en sí mismo encima de hacernos operar del miembro viril. Ustedes cuando nacieron, ¿eh? ¿Ustedes se pusieron a pensar cómo vinieron al mundo? ¿O vinieron por milagro de imposición antinatural? El otro porque esto que lo otro.
No, querido. Si uno es individuo, yo no tengo por qué mirar al otro porque tiene más o menos suerte. Uno es uno y quiere llenar su capricho cuando eligió en el momento algo, no cuando vino después, por la biodiversidad, que esto que lo otro. Pero ustedes no hacen eso. Y hay más cosas para hacerlo entender. Y voy a hablar también de la ciencia. Les voy a hacer entender también a la gente que me ha hecho daño, creyéndose que pueden manipular también la fe de uno, o incluso el libre pensar. ¿eh? Me dijeron ateo, me dijeron sacrificador de cabra, evangelista, con la cuestión de la religión. No entienden ustedes que la ciencia y la religión, aprovecha de, ya que estamos con mate engalbichado, ¿por qué no aprovechar? Ahí está. La ciencia y la religión es como un mate engalbichado. No es para accionar en otros casos porque existen las penas de leyes. Cuando el egoísmo, el capricho femenino en la sociedad uniformiza las leyes y sus derechos, aminorizando y menospreciando los pretextos de la integridad viril y de sus intercesores, como esa doctorcita y sus cómplices, que pecan a su gusto y no dejan pecar a los demás. Y ahí se escucha todo lo que esa mezquina, junto a esa mezquina, sus cómplices dicen, y no entienden cómo soy yo contra ese tipo de personas. Entonces, si yo cometo, vamos a decir, si yo cometo la homosexualidad, voy a pedir más respeto porque me dicen puto. Ahora, si yo no lo cometí, no tengo por qué vulnerabilizarme o que me acusen de ello. Pero ustedes se vulnerabilizan cuando le dicen lo mismo, aunque sea por broma. Y eso no se hace, queridas. Tendrían que entenderlo. Si nos dicen que nosotros somos los inmaduros y los inseguros, los que no nos animamos, ¿y ustedes qué? No, nos comprometen la vida. Pero bien cuando nos han dañado y tenemos que entender su pretexto, pero ustedes no quisieron entender nuestras razones cuando nosotros elegimos vivir y tienen el cinismo de venir a decir que hay que dejar el pasado atrás con sus cómplices. Y ustedes lo dejan el pasado atrás cuando ustedes han sido contra su voluntad. Yo no he visto eso. No, buscan pretextos para comprometer a las pertenencias genealógicas de las quejas viriles. ¿Les gustaría entonces que le diría, no sean Mary Jane? Maduren, fíjense en otras que tuvieron menos suerte en nacer, etcétera, en lo que les pasó, para sentirse mejor. Bueno, vamos a hablar de la ciencia y la religión resumido. Ahí está el origen del universo. Dios no es un fenómeno, pero si vos lo catalogás como fenómeno, ya sabemos que Dios es. Ya sabemos que Dios es. Si vos lo catalogás como un fenómeno, el fenómeno que más tiende es el teológico. O sea, teológico. ¿Qué quiere decir el teológico? Dicen que la teología no es una ciencia. No es que no sea una ciencia, es una rama de la cienciología. ¿Por qué? Porque para la fe, Jesús no prepara a la diócesis, sino a las congregaciones, o sea, los seminarios teológicos, la formación de la persona intercesora para hacer confesiones, misa, etc. El sacerdocio, y ahí cubrirse el sacerdocio, pero hay distintos niveles. Bueno, eso es una cosa, una rama para entenderse. ¿Qué me vienen con agnóstico? Con cosas que no
Eso es otro cantar. No tiene nada que ver en sí por la cuestión de lo que uno explica en la base de la religión del universo. Lo que pasa es que compromete a uno creyendo ser Dios cuando uno explica lo que es el origen del universo. Porque si hay causa o no hay causa divina, aún así el origen compromete a la existencia de uno. Entonces vos estás hablando, pero o sea, filosóficamente, y no que estás llegando al punto inicial del universo. ¿Entendés? O sea, vos envías un pensamiento al egoísmo del mundo, no a la libertad del mundo. ¿Eh? Porque la gente se siente más bien caprichosa con la cuestión del universo y no algo que causa libertad. Porque lo que sería lógico es que cause libertad y no persecución. Pero cuando uno habla del origen, habla de las dos partes: la parte de la causa existencial y la parte de la causa no existencial. No hay una relación entre un punto y el otro. O sea, existe uniforme el campo teológico y el campo libre pensar. Entonces yo puedo ser, ¿por qué? Porque si yo eh, estuviera evidenciado uniformemente a Dios, entonces mi libertad si yo no creo en Dios, entonces ¿cómo podría, aún siendo ateo, porque hay sacerdotes que no creen y aún así se interceden a Dios, aún si no creen? ¿Eh? Y hay otros sacerdotes que creen, pero también pueden interceder el libre pensar. Por eso es un campo no que se acciona, sino que es un campo de disciplina, o sea, de disciplina entre la forma y cosmovisión de cada ser humano, porque uno es un individuo, y ahí está lo que yo venía diciendo: cuando nos fuerzan a empardarnos, nosotros no somos causa directa de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre y no a su puesto directamente a su imagen y semejanza. No que seamos Dios, pero somos los primeros creados como personas. ¿Eh? Bueno, entonces las leyes, ¿qué las leyes? Perdón. Eh, es como es como el mate, el origen del universo es como el mate igualizado. La ciencia y la religión es como el mate igualizado. Vos te quejas de las amarguras que te pasan, pero vos tomás mate amargo si te gusta. Si no te gusta, tomás y le pones dulce. Y si no, no tomás y decís guácala. El ateo puede ser guácala o toma mate igual. El ateísmo, perdón, no, el ateo. Libre pensar. Si la gente no entiende que el campo del libre pensar no es. eh, cree que el ateísmo es destrozar la religión. No es destrozar la religión. No es que uno defienda argumentos, tesis, lo que sea. No se pone a dar de apuntes. Yo no tengo que ser científico para demostrar mi incredulidad. Ahora, comprobar el punto es otra cosa, el punto inicial del universo. Pero haga o no haga Dios, eso no me fuerza a que tenga o no fe. Yo soy el individuo que decide creer o no creer en un Dios. Por, por eso digo que eh, 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 el ateísmo no es retiro espiritual. ¿Eh? No puedo no creer en el espíritu, pero eso no me hace contrariar a la fe del prójimo, la virtud del prójimo. Ahora, dentro de la fe, como en el libre pensar, por ser personas, seres humanos, cometemos queriendo o sin querer, sin acusar y sin comprometer, sin concatenar, sin condenar, proselitismo. Los proselitismos son cosas que uno no esperaría ni tanto de la fe ni del libre pensar.
Ahora, cuando vienen con los campos de evolución, ¿qué tiene que ver? Así que la ciencia evolucionista, Darwin, que esto, que lo otro, por más que haya hablado de puntos teológicos, se refiere a apócrifo, no a campo evolucionista. El campo evolucionista es una rama de la biología, de las ciencias naturales. Es como si yo fuera Jacques Cousteau y hablo solamente de peces. Ah, no, estoy hablando de Dios, que no existe Dios, o que existe Dios, porque hablo de peces. Y no digo peces, pero lo que pasa es que cuando vos decís peces, vas a creer que estoy hablando de ordenadores, porque peces suena a ordenador. Y en realidad yo estoy hablando de unos animales ovíparos, acuáticos, unos seres animales acuáticos. Bueno, a eso se refiere. Bueno, entonces, el campo entre la ciencia y la religión no es una competición, tampoco es un contraargumento. O sea, la gente cree que por falacias o por contrafalacias la religión se despeja. Ahora, que vos creas en un... porque puede nacer una persona y puede creer sin flujo de regionalismo por parte propia de sus propios sentires, de su propia alma, como quien pueda decir. Creer en un Dios que nada que ver con el católico. Y sin embargo no, no viven ni en la India, ni en Oceanía, no, nace con ese don. ¿eh? Bueno, ahí está. Entonces, lo mismo, la ciencia, cuando uno nace con ese espíritu innovador, explorador, indagador, curioso, no tiene que tener talento, al igual que el ateo, el creyente o el científico. No. Ah, porque Luis Pasteur fue científico, yo dejo de ser científico porque tengo menos afición. No es así. Simplemente que esas personas son, ¿cómo se dice? Los primeros exploradores, pioneros en el campo científico. Por eso fueron famosos. No que ellos dieron el apunte, ¿eh? No el argumento. El fundamento no rechaza las aficiones, las convicciones en el campo de debate de las personas. ¿eh? Pero hay gente que no entiende esa posición sobre aquellos que opinan y aquellos que se pasan en un estímulo, llamándole argumento. No es un argumento, es un estímulo. Entonces, cuando vos haces un estímulo sobre la ciencia, es un campo de cosmovisión y no un campo ingenuo sobre la integridad de la ciencia con la religión. Entonces, yo puedo hablar, si quiero o no quiero, de la religión o la ciencia. No, porque yo cometí un error, porque dije algo mal, que me salió mal, de Dios. Entonces yo no soy ni ateo, ni científico, ni religioso. A eso no se refiere. Son divisiones que están, así como vos tenés la cámara y activa. Ah, porque no funciona, entonces yo dejo de ser ateo. No hay argumento. Porque no funciona la cámara, bueno, ahí está. Porque yo tengo un pito chico, dejo de ser hombre. Soy disfuncional, como dice la doctorcita, esa científica, muchos estudios comprobados. Entonces, vos dejás de ser fémina por decir lo que decís en contra de la integridad viril. Y tenés el cinismo de decir que vas a defender a todas esas mujeres, entre comillas. Entonces, si vos negás y te vulnerabilizás ante lo que es adjetivo, ¿verdad? Tenés el cinismo de decirnos a nosotros masoquistas por disfuncionales, pero ustedes se ofenden cuando alguien les acusa por su adjetivo cometido, ¿verdad?